groseros y estables. La historia de Big Mami, Niño Hamburguesa y Lady Ya la Maravilla leímos. fue palomera. Bueno, la retomo por lo siguiente. No es que sea palomera. Lo que pasa es que en México, lamentablemente, no estamos preparados para un tipo de historia así. Y aparte ¿No sí? tenemos muchos estereotipos. A Niño Hamburguesa y a Big Mami los vemos como personajes cómicos y cuando no lo son. Sí. Incluso la propia Rosy Moreno reconoce a Big Mami como una luchadora recia. Sabemos Pero, que por su físico tiene limitantes. Así te lo quiere poner AAA como es que el personaje como personajes cómicos. Discúlpeme, pero el personaje de Big Mami y de Niño Hamburguesa, desde que están en el ámbito independiente, tienen el mismo concepto de... Incluso, Big Mami, ¿de dónde viene? Viene de la película esta de... No recuerdo, creo que se llamaba Big Mama. Pero no es un personaje de AAA. Es un personaje... Y Niño Hamburguesa igual. Pero no puedes decir que no son cómicos, Willow. De veras, o sea, en su naturaleza está la comedia, o sea, no es que nosotros no lo podamos ver en serio. Espérame, Ellos una cosa es que sean personajes cómicos y otra cosa es que sean personajes que utilicen ciertos recursos, Pero te voy a decir, un personaje cómico es todo aquel que fue creado en Chikara. No tiene nada de malo la comedia en la lucha libre, en mi opinión, Sí, nada de malo. Y no nos vayamos muy lejos. Santino Marella era un luchador cómico, un personaje cómico, perdón. Sí. Pero es que aquí a lo que voy, México no está preparado para ese tipo de historias. Tenemos estereotipos todavía muy arcaicos dentro de nuestra mente. Pero te puedo demostrar que no fue una historia palomera, porque fue la misma historia que se aplicó en la historia de Fabio Apache, Billy Boy y el Apache. No, fue la misma historia. No, papi, no, ¿cómo puedes decir eso? Fue la misma historia. No, o sea... Y la misma historia de Electroshock y Lady Apache. Fue la misma historia, mismo concepto de historia, pero con elementos diferentes. ¿Y por qué en una sí la aceptamos y en otra no? Esas historias son recordadas como las mejores de AAA. Incluso la lucha de el Apache y Billy Boy es reconocida como la mejor del año. Sí. De esa época. Creo que en la rivalidad de Fabio Apache, Billy Boy y el Apache sí había una cuestión familiar que también, si nos remontamos a esa época, toda la cuestión de, incluso se grababan viñetas, a lo mejor también con Big Mami se llegó a grabar alguna cosa y el Niño Hamburguesa, pero al final no tenías esta sensación de que el padre que no aprobaba al hijo, que sí, a lo mejor en algún punto alguien puede pensar que es telenovela, pero yo creo que en esos momentos todos nos lo creímos por dos circunstancias. En primer lugar, porque las participaciones de los luchadores lo hacían creíble, porque el Apache tenía credibilidad. O sea, al final de cuentas, estamos hablando de un luchador que ya para ese entonces tenía una carrera destacable en AAA y un luchador que estaba empezando y la cuestión de la hija que todavía no debutaba oficialmente en la AAA, o al menos no que yo recuerde, y a la hora de la hora dieron una luchota. Entonces, si mencionas que es una historia que tenía drama y muy bien llevado y tenía una muy buena lucha, pero me lo comparas con Big Mami en contra de Lady Maravilla, que al final Big Mami nunca la vendieron como la pareja de Lady Maravilla. La pareja de Niño Hamburguesa, discúlpenme, siempre la vendieron como su amiga y que luego se enojaban, que porque perdían, que por una cosa. La historia fue llevada con las patas, o sea, es una historia extremadamente molera en mi consideración por el único hecho de que, aunque mencionas que los estereotipos los tenemos nosotros, los tenemos, pero lo único que hicieron fue explotarlos a su conveniencia, porque sabían que Lady Maravilla era guapa, era la chica nueva, iban a juntarlo con el gordito, y están replicando la misma historia con la Hiedra y con Mister Iguana, y Dios mío, ya no quiero saber de una historia así, porque AAA está para dar. La de Mister Iguana y la de Mister Iguana y la de Hiedra es retomada. La original era Venom. Era Hiedra la que estaba acercándose a Venom, a la friendzone, convencerlo. Sí, o sea, vaya, pero lo que voy, hay una diferencia, pero es la misma historia. A esto mismo me refiero con la historia de Big Mami, con la historia de los Apache y con la de Electroshock. Es la misma historia, no te estoy diciendo que estas dos fueron peores, a eso voy. Sí. ¿Y por qué una la tomas como palomera y la otra, por qué no la tomas así? Porque en ese punto, la verdad es que Antonio Peña hacía las cosas y ahorita no las está haciendo Antonio Peña. Y aparte tienes que simplificar más las historias. ¿Por qué? Porque la gente, entre más trabajadas se las des, es mentira.
como típico aficionado serio y estable. Entonces tienes que hacer las cosas actuales, sencillas y digeribles. Uno, la gente no se las cree porque las trabajan de más, las sobreactúan. Sí. Y la gente ya no es tonta, ya no se cree cualquier cosa. Ahora, otra cosa, haciendo las mismas cosas, las mismas historias. Como decía hace unos minutos atrás, hay creativos en México, están tomando lo mismo que de hace rato, como te decía de los artistas, les pega un hit, o creen que les pega un hit, y lo repitan otra vez, y lo repitan otra vez. Está como TikTok, les pega algo en TikTok, y todos quieren hacer ese TikTok. Entonces, con mi red social favorita no te metas, Lo siento, mi hermano, así son. Pero es que no tiene nada de malo, y de hecho de esto ya habíamos platicado. Sí tiene algo de malo. No, Tiene algo de malo, Will. Porque queremos ver algo nuevo, como dices tú. Pero es que en algún momento de tantas cosas nuevas vas a verlo todo. O sea, de tantas cosas nuevas vas a verlo todo. Lo que sí es que tienes que hacer... De hecho, el trabajo del creativo es ese, precisamente. A pesar de que sea la misma historia, tienes que llevarla de una manera que sea consumida totalmente. Y aparte, no tiene absolutamente nada de malo, porque las generaciones no son las mismas. Incluso la gente, cuando Lady Maravilla prestó su cabellera en lugar de su máscara, le perdió total credibilidad en la historia. Pero aún así, la lucha no se llevó de manera cómica. Eso es a lo que voy. Por eso es que no son personajes cómicos. Hubo sangre y hubo de todo. El personaje de Mr. Iguana no era cómico. No era cómico el personaje. No era. Y hacía cosas cómicas. Por ejemplo, lo que hizo en... ¿Cómo se llama esta empresa de Riot? De Monterrey. Sí. Que hace algo similar a Pro Wrestling Guerrilla. Sí. Ay, papi, ¿con quién estás hablando? O sea, pero era algo... Sí, el spot de la serpiente. Era algo aislado. Pero con AAA pareciera ser tan cotidiano que el personaje de Mr. Iguana pareciera que es cómico. Pareciera que es otro. Pero creo que se llamaba Los Culichis el cartel de los Culichis con Fresero. El cartel de los Culichis, ajá. Fresero Junior y Mr. Iguana no eran considerados como cómicos. Parejota. No, muy buenos, Y de hecho se hablaba de un Mr. Iguana al Consejo Mundial de Lucha Libre, porque hubo una imagen y no llegaron. Que de ahí salió después la polémica con Fresero Junior, que declaró que él dijo que no cuando nada más lo querían a él en el consejo, y él cuando le dijeron que nada más eran AAA así se fue. Una historia por ahí interesante, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Mr. Iguana ya es un personaje cómico? ¿Crees que le vaya a afectar? ¿O crees que en algún momento lo vayan a recuperar dándole alguna oportunidad, por ejemplo, por el campeonato crucero? Yo creo que sin duda Mr. Iguana está empezando, y Mr. Iguana tiene madera para ser un personaje importante en AAA. No está empezando, ¿eh? Ya tiene 11 años con el personaje, pero apenas... De acuerdísimo. Pero apenas le llegó su buena oportunidad. Sí, pero está empezando en la caravana, o sea, si no tiene un año, de hecho les tengo que decir, es un contrato, y eso a lo mejor no debe decirlo, pero es un contrato exclusivo que comenzó porque realmente el boom de Mr. Iguana se dio en el norte de la República. Van a decir que cómo molesto y cómo menciono esta empresa, pero Caos Lucha Libre fueron los que lo jalaron, y a la hora de la hora Caos iba a firmar un contrato de exclusividad con este luchador, y se los arrebató AAA, y percibe una cantidad de dinero que de hecho no hubiera percibido, porque aunque no crean, un Mrs. Junior, un Octagon Junior no reciben una cantidad de dinero como uno pudiera pensar, y Mr. Iguana gana un poquito más porque esta disputa de con quién te vas, quién te da más, le favoreció y ahora gana un poquito mejor, y eso la gente no lo sabe, pero realmente que le paguen más es porque tienen una fe depositada en el luchador. No en balde se han hecho comparaciones, no dentro de la empresa, porque no nos consta, pero sí de la afición, que tiene el carisma, que tiene la gracia, tiene este chispa que tienen luchadores grandes como La Parca, y se le ha mencionado un par de veces y emparejado con él, guardando las distancias, y sí creo que está empezando en AAA, tiene mucho camino por recorrer, y en la medida que se cuide físicamente, que no se lesione, que no se le vaya la cabeza haciendo cosas locas, haciendo las cosas sencillas y sacando un poco más de sí en ciertos momentos es lo ideal. No queremos que se llegue a accidentar, sino que siempre mantenga un ritmo constante como luchador. Puede llegar a ser importantísimo en la AAA. Lo puede lograr, pero sí que pues de él depende también que les meta un poquito de presión a la caravana, y de que lo tomen en cuenta, alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Estoy para más que para no solamente luchas mixtas o una historia con la Hiedra, una historia con la Hiedra, estoy para más. Lógico que se va a poner a trabajar en lo que la empresa le dice, porque pues tiene un contrato,
pero también alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Tómame en cuenta para esto, tómame en cuenta para otro, mira, traigo esta idea, ¿qué te parece esto, que lo otro? También, porque ¿cuántos luchadores tienen años en AAA y no reciben una oportunidad? Que no porque no tengan talento, lo tienen, pero a veces ¿cuántos luchadores, y volvemos a lo que comentábamos hace rato, cuántos luchadores son buenos, pero porque no son del agrado o no están en la gracia del señor Conan, ven sus años pasar, ven sus mejores años pasar, y cuando ya quieren salir de la caravana estelar AAA, pues ya no son los mismos, se meten en demandas, hacen esto, hacen lo otro, y yo creo que pues ojalá que a Mr. Iguana le vaya diferente.